Gracias, Paola, por darnos este espacio, bueno, por darnos la entrada a lo que es esta plática de Buyer Journey y específicamente el Customer Experience y las estrategias omnicanal en América Latina. Así que, sin más preámbulo, vamos directamente a ello. En esta sesión los estaremos acompañando Reinaldo Sakis y su servidor, Oliver Aguilar, que somos los que llevamos la estrategia y todo lo que tiene que ver con electrónica de consumo tanto para México como Brasil y estaremos tocando puntos sobre cómo se comporta la región al respecto de estas tendencias. Antes de comenzar a hablar del Buyer Journey, es muy importante considerar pues precisamente al comprador. Entonces, lo que hicimos fue una serie de distintas tendencias que estamos identificando y poniéndolas dentro de un mismo esquema. Algo muy importante que surge en nuestras entrevistas, en nuestra investigación, es el poder de compra del consumidor bajo presión, tal cual los temas de logística, disponibilidad de producto, pero sobre todo inflación. Ha sido un tema muy importante en nuestras conversaciones con clientes, con el mercado en general, que definitivamente dejan ver que hay un ambiente adverso para lo que es el poder de compra de los consumidores en general. Si bien es cierto, hay algunos bienes que son más afectados, otros menos, pues esto tiene un gran impacto sobre la compra de electrónica de consumo en América Latina. ¿Esto qué origina? Realmente es un consumidor que tiene que pensar mucho más qué hace con su presupuesto y cuáles son las opciones que tiene. Entonces empezó a mirar más afuera sobre qué otro tipo de productos, qué otro tipo de canales podían adecuarse más a ese presupuesto que estaba bajo presión. Algo muy importante es que el consumidor está identificando dónde es a veces la mejor, dónde es el mejor canal para comprar cierto producto y bueno, pues va a empezar a realizar sus compras de manera mucho más frecuente en ese tipo de canal. Están priorizando entonces y relacionando la compra de ciertos productos a ciertos canales y eso es algo que vemos de forma muy evidente en este momento para los consumidores en América Latina. Esto también ha generado cierta sensación. Si lo vemos desde la perspectiva de los canales, de los retailers, pueden llegar a considerar que ha bajado el gasto, en realidad es que es un gasto mucho más fragmentado en distintos canales, lo que hace que dé esa sensación. Sí está un poco bajo presión, pero es un gasto fragmentado en una mayor cantidad de canales. Algo muy importante, por supuesto, también que ayuda mucho a seguir el crecimiento, tiene que ver con los créditos. Y bueno, en este caso, las fintechs. Hemos visto cómo prácticamente de créditos de bancos, créditos de los retailers o de tiendas departamentales y después ahora estamos viendo una era y un gran crecimiento de las fintechs, que esto lo podemos notar a través de la descarga de aplicaciones móviles y qué tipo de aplicaciones financieras son. Y bueno, finalmente también considerar que el consumidor durante 2020 y 2021 estuvo poniendo atención a productos que le permitían el confinamiento y ahora está en una etapa de recuperar en cierta forma viajes o apparel, todo lo que puede ser ropa, calzado, algunos otros tipos de rubros a los que no estuvo poniendo atención durante estos años. Y Oliver, solo un comentario en eso. Si miramos el contenido todo preparado, no solo con los ejercicios que hacemos regularmente en IDC, de entender los mercados, los clientes, los fabricantes, pero también un gran campo con más de 6.000 entrevistas que hicimos nos ayuda a entender eso y justo para compartir estos contenidos con ustedes. Claro que sí, muchas gracias, Reinaldo. Digo, vamos a comentar algunos de estos puntos más hacia adelante. Algo importante sobre cómo vamos a revisar este Buyer Journey son las 4 etapas, que es básicamente la búsqueda de información, después información específica, que esto ya es un compromiso serio con hacer la compra, la etapa 3 donde se realiza la compra y la cuarta etapa que es la recepción de producto, que no necesariamente significa si compré en línea, recibo en casa o si compro en algún espacio físico, en tienda física, en ese mismo momento me llevo el producto. Todo esto está cambiando, por supuesto. Entonces vamos a verlo desde esta perspectiva y comenzando con algunas muestras importantes a nivel regional sobre esta etapa de inspiración. Lo que estamos encontrando para el mercado de electrónica de consumo es que hace mucho sentido este tipo de búsquedas en Google durante abril en Argentina, Brasil, Chile y México, y hay algunas cosas que se parecen. Por ejemplo,
Hay una relevancia muy fuerte todavía de cómputo portátil. También todo lo que tiene que ver con telefonía móvil, en algunos países más, en algunos otros menos, pero sigue estando dentro del ranking. Y también la parte de Smart TVs o pantallas, como se le llega a denominar dentro de algunos mercados, llega a ser bastante importante. Estos rankings han sido muy distintos a lo que vimos durante la pandemia. Durante algún periodo no fue solo home office, sino también fue homeschooling, y eso cambió algunos rubros, por ejemplo, el tema de impresora, tablets y varios otros dispositivos, pero vemos una gran fortaleza de cómputo portátil, ¿no? Y quería preguntarte también en este sentido, Reinaldo, sobre la perspectiva en Brasil. Vemos que también sigue muy fuerte la parte de notebooks y smart TVs. Imagino quizá incluso algo del mundial y de algunos acontecimientos importantes a lo largo del año tienen que ver con esto. No, sin duda, Oliver. Y la idea justo es analizando, todos estamos juntos en la misma región. Hay momentos donde uno está un poco más fuerte que otro, pero esta figura nos muestra que realmente tenemos las mismas ideas. Obvio que para el mundial se piensa al final del año, tenemos, eso es, siempre que hay un mundial, el monto de TVs crece en términos de búsqueda y ventas también, pero los notebooks para estudiar y trabajar están muy fuertes a los últimos 2 años, por lo menos, pero estamos muy en línea con lo que está pasando en todos los otros países, ¿no? Sí, entonces vamos siguiendo una tendencia similar, y esto hace mucho sentido con otro de los estudios que hemos desarrollado en IDC durante el año pasado, donde recogíamos de una encuesta que iba desarrollada hacia OTTs y uso de aplicaciones de streaming. Aprovechamos en ese mismo estudio y, bueno, preguntamos cuál era el ownership, ¿no? Cuál era la propiedad por dispositivos en América Latina. Y esto quizás hace mucho sentido con parte de las búsquedas que estamos observando en Google durante los últimos meses. Entonces, en este caso, más del 80% de los usuarios en América Latina tenemos un smartphone, más del 60% una computadora, y en tercer lugar, el Smart TV, pues también tomó mucha relevancia incluso durante estos años, y bueno, sigue siendo un rubro importante para las familias en general. Esto es más una relación como households. Hay algunas otras formas de televisión que también se siguen teniendo, que no son Smart TVs, tablets, consolas de videojuegos y por supuesto los streaming sticks. Entonces, algo muy importante que pasó y que sí estamos identificando es smartphones ya era importante, pero cómputo, y sobre todo cómputo portátil fue el que ganó mucha relevancia durante los 2 últimos años y parece que sigue bastante fuerte en la región. Solo más un tema, Oliver, solo para comentar con nuestra audiencia. Estas cosas que cuando hacemos proyectos a pedido y que tenemos información así con encuestas y con todo, desglosar eso que presenta valor, entender que como por nivel de edad, por nivel socioeconómico, por región geográfica de cada país y recomendaciones y análisis por cada una de ellas. O sea, no es el total de Brasil o el total de México que tiene esta profundidad. Hay algunas regiones que están más allá, otras más lentas en adopción, y estas cosas que hacemos en este tipo de proyecto y sería interesante compartir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos adelante, por ejemplo, más adelante hablar de la perspectiva online, y sobre todo creo que empezamos muy bien con esta segunda etapa de información específica mirando las tiendas. Yo veía algo muy interesante sobre lo que pasó con las tiendas y la relevancia que pueden llegar a tener a nivel país. Y aquí estamos hablando de, igual esta es otra encuesta, que este es el IDC Latam Consumer Investment Trends, de más de 6,000 encuestas a nivel regional. Y algo que se me hacía muy interesante durante la pandemia, parece ser que los canales que tenían un gran valor local siguen siendo muy representativos para las personas en cada uno de los países. Por ejemplo, el caso de Argentina, Mercado Libre, Frávega, es muy interesante. Yo revisaba casos, por ejemplo, en Colombia, Al Costo, en México, Coppel. Entonces, hay algo de eso, hay algo de esa transformación y de acompañamiento que han tenido estas marcas. Estos son
los canales más importantes en donde los usuarios planean hacer sus compras de electrónica de consumo en 2022. Y quería preguntarte, Reinaldo, sobre cuál es la situación en Brasil. Veía Mercado Libre como uno de los más importantes también, aunque bueno, Casas Bahía, Americanas, Magazine Luiza, Ponto Frío, también importantes. No, tenemos siempre nuestros winners, ¿no? Las tiendas que son más fuertes, pero algunos que son fuertes como Mercado Libre en toda la región siempre están creciendo. Pero lo más interesante es mirar el mercado como en general. Tenemos una visión que inversión muy fuerte fue hecha los últimos años en nuevos centros de distribución y eso en todos los países, no hablando solo de Brasil, pero centros de distribución, rutas para estar más rápido, entregar el producto más rápido al usuario. Estas cosas que sí son diferenciales y que son interesantes de mirar por detrás de las cifras, ¿no? Que cuando tenemos una encuesta así o un detalle como este. Y, y solo una nota sobre estos logos que vemos y estas tiendas mencionadas. IDC tiene capturada la información por el tipo de dispositivo, es decir, por el tipo de dispositivo, si es desktop, si es un smartphone, si es un smart TV, los rankings cambian. Y en realidad aquí no estamos hablando de un ranking, sino como de las menciones, ¿no? Las menciones que tuvieran para cada país. Pero bueno, dependiendo del producto, sí puede llegar a cambiar el ranking y el producto que se está buscando comprar. Precisamente por eso hablábamos de la fragmentación y de la decisión de los canales o de cómo los usuarios dicen tal producto, pienso comprarlo a lo mejor en un canal en específico. Sí, en este caso cuando hablamos, ya que el usuario ya identificó dónde hacer la compra, hay que pensar en el producto. Y ahí hay siempre la referencia, y IDC tiene cifras, tiene información, pero más que comentar qué pasó, qué está pasando con cada uno de los productos, como por ejemplo un comentario de los notebooks, están en liderazgo de búsqueda. ¿Por qué está bajando? Es porque una relación contra el año pasado fueron muchos proyectos de educación y eso hace con que el 21 sea muy fuerte y el 22 está un poco más achicado. Pero más que hablar de cifras, lo que queremos en este momento compartir con ustedes es justo cuando miramos a una cifra o miramos a una tendencia, hay que siempre pensar qué está por detrás de eso, ¿no? Es la madurez del producto, de la tecnología, y tengo siempre algunas frases que escucho y que me suenan como algo interesante. No es la respuesta que a veces mueve el mundo, pero sí las preguntas. Entonces, ¿qué está por detrás un cambio de tecnología? ¿Qué está por detrás o en dónde empezó eso? Comparándonos con China, con Europa, ¿qué está pasando? Cuando hablamos de madurez del usuario, que está evolucionando, no está comprando más el primer phone o el primer laptop, está comprando el tercero, el cuarto, dependiendo del país y de la madurez. Entender la madurez también por cada segmento de la población, o sea, un baby boomer tiene una perspectiva, una persona más vieja como yo, pero otros más jóvenes, así como Oliver, ya piensan distinto, ya compran productos de forma distinta. Y estos ejercicios que hacemos como con este Investment Trends es complementar esta visión que ya hacemos normalmente de medir los mercados, pero entendiendo el proceso de compra. ¿Qué ha pasado con este proceso de el buyer journey en los últimos años? ¿Cómo el consumidor compraba? ¿Quién era este usuario y este consumidor hace unos años? ¿Y para dónde van? Estas cosas que son interesantes y podemos apuntar aquí como pusimos algunas de las preguntas clave, pero para entender las relaciones entre cifras que tenemos dentro de casa o en estudios recurrentes con estas informaciones de mercado. Estas cosas que quizás sean súper interesantes de compartir con nuestra audiencia, ¿no, Oliver? No sé si comentas algo en eso. Claro, claro. Recojo algo muy importante que dices y que nosotros notamos mucho en IDC. A veces se piensa que por algún segmento de edad o de nivel socioeconómico hay algunas tendencias que tendrían que tener relación. Y es cierto en algunos casos, por ejemplo, en la apertura de ventas online
o a lo mejor en ciertos productos como a lo mejor earwear, específicamente como audífonos Bluetooth, es algo que identificamos en segmentos de 18 a 25, de 25 a 35 años, con cierta fortaleza. Sin embargo, la apertura, la búsqueda de canales, la búsqueda de buscar de tener una omnicanalidad más fuerte, eso es algo que estamos experimentando en general casi todos los usuarios, sin importar edad, género, nivel socioeconómico. Entonces, muy interesante, que creo que es lo que estamos observando. Y aquí dos muestras de eso, ¿no? Dentro de este mismo estudio de Consumer Investment Trends, identificamos cuáles eran las cosas más importantes al momento de comprar en una tienda en línea y en una tienda física. Entonces, en Physical Store lo que estamos encontrando es Customer Support, la inmediatez de llevarme el producto y el precio. Quiere decir que aquí los consumidores lo que están buscando es un contacto con un personal calificado que le pueda realmente pues dar todo este sentido sobre lo que van a comprar. Bueno, sí, llevarse el producto y un buen precio. Y en online, en donde suceden gran parte de las investigaciones de compra de cualquier producto que vamos a hacer, sobre todo electrónica de consumo, ahí sí es el precio, una promoción, si hay disponibilidad del producto, algo que hemos visto que ha afectado mucho a los mercados por los temas de logística, la disponibilidad de producto es clave. Entonces aquí sí los consumidores cuando llegan a hacer la compra ahí es porque están muy seguros de que se están llevando el mejor precio. Y quería saber cuál es tu perspectiva también sobre esta, Reinaldo, sobre cómo lo miras desde los mercados que cubres. Sí, no, la idea es, y eso que comentaba, cuando analizamos una encuesta así, hay siempre la referencia de qué está pasando con la industria que medimos todos los trimestres, todos los meses, algunas veces. Entonces, mirando eso, los fabricantes están cada vez más mirando al online. Y eso también es interesante porque esta tendencia todos ya hablamos, todos piensan, pero hay diferencias entre países. En Brasil, por ejemplo, la parte de ventas en línea es bastante más acelerada que en otras regiones, en otros países de Latam. Obvio que por eso, con dimensiones continentales, tener el envío para 1000 tiendas o dependiendo del gran retailer que estamos hablando, 300, 400 tiendas, es, distribuir todos estos productos por todo el país es demasiado difícil y costoso en términos de logística. Entonces, la gente está usando mucho eso y escuchamos una cosa que sonaba como música estos últimos días, que están trabajando algunos fabricantes ya como un just in time, que era algo que no se veía dentro de la industria de tecnología. El usuario pone un pedido online y ya está calculado en cuántos días llegaría el pedido del fabricante hasta la tienda, ya dentro del due date o de la especificidad de tiempos hasta llegar a las manos del usuario. Estas cosas que están cambiando el mercado, que son interesantes de mirar, como comenté, es más allá de la cifra, entender las relaciones entre fabricantes, las tiendas y las informaciones que el usuario nos comparta. Totalmente. Y recojo el título que creo que es importante. Online no es un nuevo canal, sino es una dimensión de los canales que a lo mejor ya conocíamos. Veíamos en el ranking cuando les preguntábamos a los usuarios en América Latina, perdón, no es ranking, en las menciones de los canales que hacían, muchas de esas tiendas hicieron una gran transformación para venta online y realmente fueron formatos que nacieron como brick and mortar, como una tienda física. Entonces, creo que es muy interesante notar eso en la región. Y bueno, ya prácticamente para cubrir un poco de estas tendencias más grandes, también aquí estamos observando en lo que fue el 2021, cuáles fueron algunas de las aplicaciones móviles más descargadas en el sector de finanzas. Esto no es shopping, no es entretenimiento, no es ninguna otra categoría, es solo finanzas. Y nos llama mucho la atención cómo en muchos casos, en muchos países de América Latina, 2020 fue la digitalización de la banca y se notaba a través de las aplicaciones, porque eran prácticamente los bancos con mayor cantidad de usuarios en los que observábamos dentro de este conteo. Y ahora lo que estamos observando son
préstamos, son créditos, en algunos casos sí mezclados con los bancos y algunas otras aplicaciones de pago, pero es parte de lo que estamos observando. Incluso también algo muy interesante que revisábamos, Brasil resulta ser una fuente importante de estas fintechs que dan créditos al consumo. Si siguiéramos el ranking un poquito más para México, por ejemplo, número 6 está Nubank, que también está muy fuerte en Brasil, ahí en cuarta posición. Y quería saber también, Reinaldo, sobre cuál es tu perspectiva, siendo que a lo mejor gran parte del origen de estas fintechs pues es precisamente Brasil. Sí, hemos hecho algunos proyectos y ejercicios mirando este mercado. Entonces, es bastante interesante cuando vemos y hablamos mucho de las fintechs, de los unicornios, las compañías que empezaron pequeñas de tecnología basadas en finanzas, pero básicamente de tecnología y están creciendo y ganando espacio, ganando valor de mercado y expandiendo sus negocios para toda la región. Más que hablar de eso, es entender que la evolución, por ejemplo, y eso hay que traer un poco la pelota para el mercado brasileño de finanzas. Los bancos siempre fueron desarrollados porque teníamos inflación y todo. La gente ya estaba preparada, pero con esta expansión se cambió mucho la relación con el usuario. Y eso podemos no solo mirar por esta perspectiva, pero también, Oli, si miramos eso y movémonos para la próxima lámina ya organizando las ideas, si miramos eso, el mercado y el usuario siempre está al centro de todo. Pero ¿qué está pasando? Uniendo lo que hablamos de omnicanalidad con finanzas, con retail, con customer experience. Si miramos eso, la idea es de ponerles todos una idea de pensar distinto, porque el cliente puede comprar en una tienda o comprar en línea, eso es normal. Evolucionando eso, puedo comprar en línea y buscar en la tienda, también básico, pero ahora ya tenemos por intermedio de estas fintechs buscar cómo hago una compra en una tienda y puedo desglosar en 12 pagos con una fintech. La tienda recibe la plata en un mes, casi como en un día, pero la fintech me va a cobrar en 12 pagos. Entonces, son dinámicas que todo el mercado, fabricantes, retailers, las fintechs, están trabajando juntos justo para entender cómo está evolucionando el cliente. Este buyer journey está cambiando demasiado y lo que hemos trabajado también en algunos proyectos y es interesante es que quizás la venta per se también pueda cambiar. Ya hay casos donde puedo hacer una suscripción de un PC, de un phone en 30, 24, 35 meses, 36 meses, hago o compro el producto o me reemplazan el producto por un nuevo, más nuevo, y sigo haciendo pagos. O sea, estas cosas están realmente todas conectadas y por eso que nos encanta este tipo de proyecto, mirar la perspectiva de cada uno, entender y darles respuestas, recomendaciones, siempre con base a la información de mercado, a la información de estos usuarios, estas cosas que, bueno, nos encantan, ¿no, Oliver? Estamos aquí hace tiempo haciendo, es justo por este tipo de cosas. Pero sin duda hay bastantes temas que podemos entender y ayudar a todos ustedes. Pero ahora les dejo con eso por temas de tiempos. No hay mucho como contestar las preguntas, pero durante las próximas charlas estaremos entrando a la herramienta y contestando a todas las preguntas que nos enviaran ahí. Pero agradezco mucho. Oliver, una vez más, un placer hablar contigo y hablar con todos los de la audiencia. Gracias, Reinaldo. Gracias a todos. Que tengan buen día.